¿no? Imagínense esos software, ¿no? El WhatsApp, el Google Claro. Realmente, pues, digamos, todo esto de la parte digital, ¿no? Como les decía, a ver, profesores, los micrófonos, profesores. Bien, les decía, ¿no? De que estos programas, estos softwares, ¿no? Que nos han apoyado durante la pandemia, ¿no? Y que hemos tenido que a la fuerza prácticamente ingresar, ¿no? Porque ya existían ya, ¿no? Desde los años 90 ya la computación, bueno, la era digital ya había llegado, ¿no? A diferentes partes de los países, ¿no? Dentro del mundo. Acá en el Perú, más o menos en el año 90, más o menos, ya estaban dándose bueno, los inicios, ¿no? De la era digital. Entonces, miren, la pandemia ha sido en el 2021, 21 creo, ¿no? 21. Eh, y y miren, ¿no? Del 90 al 21 y nosotros todavía no ingresábamos a esta era digital, ¿no? Entonces, la pandemia un poco que apresuró eso, ¿no? Entonces, bueno, no, se tuvo que ver las herramientas que en ese momento existían, ¿no? Y una de ellas era el Google Classroom, el WhatsApp, ¿no? Y se tuvo que trabajar con ellas, ¿no? Pero también había instituciones superiores, ¿no? Las universidades comenzaron a usar también el Moodle, ¿no? Justamente los LMS que hemos acabado de ver también las clases anteriores, ¿no? Y ya se trabajaba con cierta metodología, ¿no? Entonces, bien, cada institución tuvo que agenciarse de estas herramientas, ¿no? Pero hoy en día ya casi la mayoría de profesores, al menos en la costa, ya conoce ya los softwares, ¿no? Ya trabaja con estos recursos, con estas herramientas, ¿no? Y hoy día vamos a ver justamente eso, ¿no? Vamos a ver esas herramientas. A ver, vamos a ver, el profesor Pablo Aurelio, ¿quiere algo? Bien, maestro. Gracias. Bien, esto creo que todos coincidimos en que la pandemia fue uno de los fenómenos que hizo de que la mayor parte de profesionales emigráramos a lo que son las plataformas. Bueno, en mi caso yo he tenido la oportunidad de poder trabajar con lo que es el Google Classroom y también con lo que es Moodle, ¿no? Dos plataformas bastante interesantes que nos permiten pues interactuar con nuestros estudiantes. Y aparte de eso también he podido utilizar, ¿no? Lo que son el YouTube, ¿no? Que es para poder ver los videos, poder trabajar también con los chicos en esta parte, en la parte multimedia, ¿no? Muy interesante, ¿no? Claro, lógicamente que hay otras plataformas que de repente todavía no lo hemos explorado, que también nos pueden ayudar en la labor docente, ¿no? Eso sería mi aporte, maestro. Muchas gracias, profesor Pablo, ¿no? El profesor Pablo nos habla sobre el YouTube, ¿no? También el YouTube es en realidad un recurso o una herramienta. A ver, ¿quién me puede responder? Es una herramienta. Así es, profesores, ¿no? Es una herramienta, ¿no? Acuérdense siempre que el recurso es prácticamente el elemento que yo necesito en ese instante, en ese momento, para con un objetivo, ¿no? Es lograr un objetivo en ese instante. Entonces, el YouTube es una herramienta porque me es factible crear un video, ¿no? Y subirlo. Es más, el YouTube también es un contenedor, pero específico de contenido, porque ahí almacenamos videos nada más, ¿no? Es como el Driver, ¿no? A ver, con el Google, ¿no? Google Drive. Google Drive, nosotros son para poder almacenar contenido, ¿no? Son contenedores. Pero Google Drive, yo puedo almacenar diversos contenidos. En cambio, en el YouTube es un contenedor también, pero de videos, ¿no? Más específico. Pero es una herramienta
porque me sirve para yo poder crear un video, ¿no? Puedo crear un video ahí, puedo modificar, puedo poner su fondo de pantalla, puedo hacer varias cositas, ¿no? Entonces, hacer lo que sea más grande, más pequeño, o sea, puedo modificar. Desde el momento que me permite modificar algo, me permite hacer eso, entonces yo ya estoy con una herramienta, estoy utilizando una herramienta, ¿no? Muy bien, muchas gracias al profesor, ¿no? Pablo. A ver, vamos a ver aquí la profesora Shirley Inestrosa. Profesora Shirley Inestrosa. Sí, la profesora Shirley. Sí, maestro. Sí. No sé si me escucha. Sí, sí, le escucho. Medio entrecortado. Sí, no sé, por un momento se fue la señal. Bueno, la pregunta que usted había hecho al inicio también coincido con los colegas. Al inicio, el primer año, pues, fue un poco frustrante, ¿no? Por así decirlo, porque la mayoría de nosotros, lo único que teníamos en el momento, pues, el conocimiento, caso, utilizamos por ahí, que no es suficiente para llevar a cabo un aprendizaje y una interacción. Entonces, el primer año lo que Google, también el y el siguiente año con cuentas institucionales y ayudó bastante. Pero eso también hubo, ¿no? En mi caso, institución está ubicada, pues no permitía, ¿no? Y hacía de que se entrecortaba la cosa. Pero de alguna manera hemos tratado de solucionar esas brechas, ¿no? Y actualmente se utiliza más, por ejemplo, ¿no? No vamos a ir a la institución en la actualidad también. Bien, profesora Shirley, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. No, la mayoría veo que está el Google Classroom, ¿no? Para dictar sus clases. A ver, profesor Jonathan, profesor Jonathan. Sí, buenos días, profesor. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como anécdota, puedo decirle que al comienzo lo que trabajaba, bueno, era el WhatsApp, ¿no? Luego pasé al Zoom, fui investigando más, me pasé al Moodle y tuve la oportunidad de trabajar un año con primaria y pues ellos emocionados porque también estaban aprendiendo, pero a la vez pasaban los meses y ya se aburrían de lo mismo, pues, ¿no? Y opté por gamificar las clases, pues. Entonces cogí dos aplicativos y averigué que estaba el Kahoot y el Quizy, si no me equivoco, para ese entonces. Creo para elaborar cuestionarios de forma animada, ¿no? Me parece que esos dos herramientas para mí fueron, pues, muy innovador porque a los chicos les encantó, aprendieron rápido. Ahí se pueden hacer varios intentos, ¿no? Colocar videitos, imágenes, hacerlo lo más divertido posible, pero a la vez también aprendiendo. Entonces yo opté por la gamificación, pues, de las clases. Y sí me funcionó. Sí me funcionó, maestro. Muy bien, profesor Jonathan, ¿no? Sí, a eso quería llegar, ¿no? Miren, si bien es cierto, teníamos las plataformas para poder interactuar, ¿no? Porque las plataformas nos sirven para poder interactuar, ¿no? Si bien es cierto, es un software que nos sirve para poder interactuar, para poder hacer nuestras clases, ¿no? Y como decían, tenemos el Zoom, tenemos el Blackboard,
Entonces, inclusive tenemos en Google también, ¿no? También tiene su plataforma de Google, ¿no? Entonces, miren, pero esto nos servía para podernos comunicar, ¿no? Pero ya hacer la clase teníamos que usar recursos, ¿no? Porque en toda clase se usan materiales y recursos para poder dictar la clase. Entonces, ¿qué se podía hacer si no estábamos físicamente, si no estábamos frente a frente? Entonces, lo que dice el profesor Jonathan, ¿no? Entonces, ¿cómo estar? Hable y no presentar nada, ¿no? Los alumnos se aburren. Entonces, ¿cómo presento mi tema? Entonces, no se le ocurrió entrar a la gamificación, ¿no? Eran niños, les gustan los juegos, voy a entrar por ahí, y usó el Kahoot y el Quizy, ¿no? Que son bien interactivos, que son para hacer preguntas, ¿no? Para hacer preguntas y con tiempos y con musiquita, con videos. Entonces, un poco que yo les decía también en las clases anteriores, que el alumno aprende escuchando y mirando, ¿no? Aprende interactuando. Y si le da algo que lo motive, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más lo va a motivar? La parte multimedial, ¿no? Los sonidos, los textos, las imágenes, los videos. Y si todo eso interacciona, ¿no? Si ustedes mezclan todos esos elementos, ¿no? Ya sería tema multimedial lo que están haciendo, ¿no? Entonces, eso lo mantiene al alumno ocupado, ¿no? Mirando ahí, enfocado prácticamente, pero lo está utilizando también a la vez para guiarlo, ¿no? Dentro del aprendizaje, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Lo que dice el profesor, ¿no? Para quitarles el aburrimiento, el Kahoot y el quiz. Muy bien, profesor Jonathan Agustín. A ver, el profesor Eduardo Javier. Profesor, buenos días. Sí, a ver, igual en mi caso en educación superior, pues nosotros a raíz de pandemia aplicamos por algunas aplicaciones, por ejemplo, lo que es de plataformas, ¿no? Lo que gratuito, Classroom, hemos utilizado también lo que es Moodle, ¿no? Chamilo, aplicado. En videoconferencia también un poquito lo que es el Zoom, ¿no? La versión gratuita también de Google, lo que es el Meet, el Cisco Webs, ¿no? Que es del propio Cisco, también como aplicación de videoconferencia. Algunas aplicaciones ya dentro de ellas para la educación, de repente el Flipbook, que antes del 2020 pues permitía en su modo escritorio utilizando el Adobe Flash. Con la desaparición de ya se migra a lo que es ya en su versión web. Para la creación de evaluaciones, por ejemplo, podría ser el Kiss Creator, el Hot Potatoes, ¿no? Para asistencias e intervenciones de los estudiantes, el Class Dojo, el Google Forms para también evaluaciones, y cuando utilizaba lo que es el WhatsApp para impartir las clases, me apoyaba mucho de lo que es el Filmora para crear los videitos, ¿no? Instructivos, videos de clase, y también el Camtasia Studio. Gracias. Bien, miren, qué interesante, ¿no? El profesor nos acaba de mencionar una serie de herramientas digitales, ¿no? Él ha usado y justamente ha trabajado online y offline, ¿no? Él ha trabajado con el Filmora, ¿no? Con el Camtasia, creo, con el Camtasia Studio, que son softwares que los puede descargar, ¿no? El Filmora, el Camtasia se puede descargar, se puede trabajar en la máquina offline, ¿no? O sea, sin línea, sin internet. Entonces él hacía sus videitos ahí y luego los subía al internet, ¿no? O sea, ya me dice, después usaba el Moodle, el Chamilo, el Zoom, ¿no? Entonces miren esas herramientas, ¿no? Miren esas herramientas que él ha usado, ¿no? El Zoom para comunicar, el Google Meet,
el Cisco Web, ¿no? Para poder hacer su clase, ha usado los MLS, ¿no? Ha usado el Moodle, el Shamiro, y para poder hacer su sesión de clases, ¿no? Él ha utilizado las herramientas offline, ¿no? El Filemora y el Camtasia Studio, ¿no? Entonces, miren, ¿no? El profesor ha tenido que empoderarse de esas herramientas para poderlas utilizar, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Entonces, él ha usado herramientas online y offline, ¿no? Muy bien, profesor Eduardo, ¿no? Eduardo Javier. Bien, a ver, la profesora Yolanda, a ver, cuéntenos sus experiencias, ¿no? En esta pandemia, cómo la Sí, pasó, cómo ujú, fueron sus herramientas, cómo sí, se empodera sus herramientas. bien, profesor. Bueno, yo soy docente de secundaria, ya del área de matemática. Entonces, usted sabe que la matemática en sí necesita como un mayor apoyo, digamos, directo con el estudiante. Sin embargo, en la situación que nos encontrábamos, pues no lo permitía, ¿no? Entonces, ya como pues, todos lo sabemos, nos tuvimos que adaptar, ir aprendiendo. Entonces, en principio, la aplicación que utilizamos es el WhatsApp, ¿no? Y a la vez también tener en cuenta que si bien es cierto, existen muchas plataformas, muchas aplicaciones, herramientas, sin embargo, por nuestra parte tal vez podemos tener a la mano algunas, sin embargo, los estudiantes no, y habíamos que pensar en ellos. Entonces, el WhatsApp nos facilitó bastante, pero en el camino fuimos aprendiendo. Por ejemplo, empezamos a trabajar con el Zoom, ¿no? Con el Meet también, que eran las plataformas que en el momento estuvieron a la mano y fueron las que se pusieron de moda, por así decirlo, para poder utilizar en las clases, que eran a distancia, pues. Y eso fue bueno ya en el primer año. Para el segundo año, como que ya nos tuvimos que ir empoderando de otros recursos, de otras herramientas, ¿no? De otras herramientas, de otras aplicaciones, para poder hacer las clases más interactivas y que no se tornaran aburridas, ¿no? Sino al contrario, que sean llamativas para que los estudiantes estén allí en línea, ¿no? Y, por ejemplo, me facilitó bastante aplicar, por ejemplo, el Google nos da muchas, nos presenta muchas aplicaciones o muchas herramientas, como por ejemplo el formulario, los quizzes, el Kahoot, también se utilizó lo que es el Jamboard, que es la pizarra, y eso nos ayudaba, ¿no? Para poder interactuar de una manera más fácil con el estudiante. Pero a la vez, profesor, también esto, que si bien es cierto, lo hemos aprendido en tiempo de pandemia, nos ha servido para cuando hemos retornado a la presencialidad, ya incorporarlas en nuestras clases, ¿no? Yo creo que eso es lo más rico que nos ha podido dejar esto, ¿no? Una de las ventajas, como bien hemos dicho, virtualidad, los entornos virtuales, el uso de plataformas y de las herramientas digitales vinieron para quedarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este último año que ya terminó, bueno, ya en el que estamos empezando, pero en el anterior, por ejemplo, herramientas que igual nos han servido para trabajarlas en la presencialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite trabajar en tiempo que no real, en asincrónico, ¿no? Entonces, para asignación de tareas, de asignaciones, de una práctica, ya nos ha servido, ¿no? Como insisto, los quizzes, por ejemplo, los formularios, el netboard, que es una herramienta que me ayudó bastante para trabajar matemática, ¿no? Porque se va trabajando allí con el celular que los chicos tenían, pero allí mismo, ¿no? Trabajándola. Entonces era bastante enriquecedor, motivador para los estudiantes, ¿no? Llamativo, les interesaba y los traía de lleno a la clase, los concentraba, ¿no? Entonces, eso, entre otras herramientas que se han podido utilizar también, ¿no? Esa es mi participación, profesor. Gracias. Bien, profesora Yolanda, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Sí, interesante, ¿no? Lo que usted nos dice, ¿no? Miren lo que nos ha dejado la pandemia, bueno, a pesar de que ha sido un problema a nivel mundial y, bueno, mucha gente, ¿no? Se ha ido por este problema.
pero también nos ha dejado esto, pues, ¿no? De que teníamos que agenciarnos de la tecnología para poder seguir trabajando, ¿no? Y se han tenido que incorporar estas herramientas, pues, al quehacer diario de las clases. Como dice la profesora, ya vino acá la tecnología para quedarse, no se va a ir, profesores. No vayan a pensar que ya va a pasar unos años y vamos a dejar de usar estos recursos digitales. No, al contrario, vamos a seguir usándolos y mucho más, ¿no? Entonces, si bien es cierto, antes los hemos tenido que agenciar y aplicarlos de alguna manera dentro de nuestras clases para poder motivar a los alumnos, pero en esta maestría y en este curso ustedes están aprendiendo de que también hay que usar ahí prácticamente las teorías del aprendizaje, ¿no? Hemos visto las dos teorías que más se usan, ¿no? En este caso es el constructivismo y el conectivismo, ¿no? Hemos visto la clase de ayer. Entonces, no se olviden de eso, ¿no? De construir los conocimientos con sus alumnos, ¿no? De usar el conectivismo, esos modos que estamos prácticamente formando con nuestros alumnos, ¿no? Esas cadenas que formamos con nuestros alumnos para poder estar en contacto con ellos y poder retransmitir la información, ¿no? Entonces ya, como te digo, ya no hay que transmitir el conocimiento, sino que hay que se construye el conocimiento, ¿no? Entonces eso hay que buscarlo, ¿no? Y nosotros también, como docentes, también tenemos que hacer conectivismo, ¿no? Usar esa teoría del conectivismo para poder hacer, ¿no? Esos enlaces entre nosotros, entre docentes, y poder compartir, ¿no? Recursos, poder compartir experiencias y mejorar las clases, ¿no? Entonces, les invoco en eso, ¿no? Que traten de siempre con sus alumnos trabajar esa teoría del constructivismo, esa teoría del conectivismo, ¿no? Esas teorías para poder mejorar, ¿no? Los aprendizajes. Muy bien, profesora Yolanda. Vamos a ver qué nos dice la profesora Genova González Ramírez. Buenos días, profesor. Justamente para decirle la experiencia, ¿no? De nosotros. Por ejemplo, yo soy profesor de IP, de educación primaria. Y más antes siempre una de nuestras funciones es capacitar a los docentes, aparte de las TIC, el uso. Pero los docentes, como no es obligatorio de ellos, prácticamente no participaban. 1, 2, ¿no? Y prácticamente no. A raíz de la pandemia, para ellos fue una desesperación, para todos los docentes, cómo poderlo realizar. Y prácticamente ahí fue nuestra labor más ardua para todos los de IP, porque teníamos que ayudar a las profesoras hasta preparar sus grupos, realizar. Lo primero que se hizo fue WhatsApp, lo más alcanzable. Después de ellos, enseñarles a grabar en video cuando ellos dictan su clase, enseñarles a hacer un formulario, ¿no? En Google. Y posteriormente, pues ya también a los IP nosotros nos capacitaron para hacer las aulas virtuales, que sí, con el Classroom, y nos dieron también la parte del WordPress, que justamente hemos tenido con el Correo Aprendo en Casa, todos los estatales, donde nos daban la facultad de tener el Meet mucho más amplio, con diferentes tipos de aplicaciones que son tipo privados, que podíamos grabar, que podíamos realizar el Classroom como debe ser, donde se le tenía que dar la información. Entonces se fue mejorando, ¿no? Y creo que los profesores fueron más conscientes, y el siguiente año de la pandemia fue mucho más notificado, porque nosotros logramos a que todas las aulas trabajaran con Classroom, armaban sus unidades, preparaban su material. Y también este año, el año pasado, el de regreso fue interesante, porque ya cada docente ya no regresó solamente a una pizarra con un plumón, sino que ya comenzaron a incentivar a sus padres de familia y lograron comprar los televisores para las aulas. Y no había medios económicos para a veces comprar una computadora, pero cada docente ya llevó su laptop al colegio.
y prácticamente hasta ahorita ellos manejan ese tipo de trabajo, ¿no? Hacen prácticamente un 60-70% en la parte de con su laptop, hacen los trabajos, los videos, o sea, trabajan en ese aspecto y hacen el formulario y siguen trabajando con el Classroom, ¿no? Esa es la parte positiva que hemos llevado y ahorita en el momento que se hacen las capacitaciones, ellos están ávidos a querer aprender mucho más, ¿no? Y eso nos ha dejado, creo, un precedente de la pandemia. Y los niños también. Y ahorita se sigue trabajando con los niños la parte de Conecta Ideas, que es la parte de matemáticas. En CAN académico también que se trabaja con ellos y se sigue haciendo. Y los niños siguen trabajando como parte de refuerzo en casa. Y creo que esa es una manera. Y también el apoyo también del Ministerio en Perú Educa. Y nosotros como los IP también hemos sido soporte para cada uno de ellos para poder aprender y creo que eso ha sido positivo y yo también mi manera de querer aprender mucho más para seguir implementando a mis colegas y seguir trabajando mucho mejor. Yo creo que eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora Giovanna, ¿no? Sí, mire, muy interesante, ¿no? Lo que me dice también usted, que trabajaba con videos, ¿no? En Google, claro. Y como le decía, hay varios herramientas digitales, recursos digitales, también en matemática. Hay un recurso que se usó mucho, fue el GeoGebra, ¿no? También el GeoGebra es una herramienta que nos va a permitir trabajar todo lo que es la parte de los planos, ángulos, ¿no? Entonces, también se usaba ese recurso, ¿no? Entonces, el detalle está en que a veces nosotros pensamos que usar los recursos digitales, ya estamos inmersos en el uso o ya los alumnos van a aprender porque están mirando el videíto, porque ya le pusimos de repente una imagen y ya estamos explicando, ¿no? Como le decía, la idea, ¿no? Y como he visto en las clases anteriores, no es pasar de la parte analógica a la parte digital, sino es trabajar con estos recursos, con estas herramientas para poder construir el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque así, ¿no? Si bien es cierto, no en todas, ¿no? No en todas las instituciones, pero sí se ha visto que cuando han pasado ya, ¿no? O se está mirando, ¿no? De que se ha pasado de la pandemia, ya estamos yendo a la presencialidad, pero algunos profesores todavía siguen con sus teorías conductivistas, ¿no? O sea, ¿y qué han hecho? Han pasado de la parte lógica a la parte digital, pero siguen con la misma teoría. O sea, tratando de inculcar lo que ellos creen que es el conocimiento y se valen, pues, de la parte digital para poder seguir usando estas teorías, ¿no? Pero la idea es migrar, ¿no? Migrar a la construcción de los conocimientos, ¿no? Utilizando estas herramientas, ¿no? Estos recursos, ¿no? Pero sí, se ve que esta pandemia nos ha hecho, pues, al menos empoderarnos de estas herramientas, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es, como les digo, vuelvo a repetir, construir conocimientos con estas herramientas, ¿no? Con estos recursos, ¿no? ¿Cómo los utilizo? ¿Cómo utilizo ya para poder hacer que el alumno pueda aprender solo, ¿no? O sea, guiarlo al alumno que vaya a su manera, a su forma de aprender. De repente Maestro, se va su audio. ¿Se va el audio? ¿Se escucha? ¿Escucha? Sí, maestro, creo que seguimos con el mismo problema de ayer. Lo recomendable es que cuando haga el descanso volvamos a la aplicación de ayer. Sí, sí, sí. Ya. Se me sigue escuchando el cortado. ¿Sí se escucha bien o el cortado? Ya. Entonces les decía que lo ideal era eso, ¿no? Usar estos recursos, estas herramientas para
poder hacer que el alumno... Maestro, no lo escucho. Usted, la profesora... Sí, se escucha. Los demás colegas me dicen. Sí, algunos acá los puedo visualizar. Está Gloria. Se escucha, profesor. ¿Sí se escucha? Acá donde estoy, sí se escucha. Sí. Sí, acá estoy mirando que al menos todos están con su internet bien. ¿No? Todos están con su internet bien. Bien. El profesor Javier Armando no está con su internet un poco bajo. De acuerdo a la ubicación geográfica. Sí, pero acá el profesor Javier, sí, ahorita ya me escucha bien el profesor Javier. Ya está todo bien. Bien, Ingeniero, decía que... Sí, dígame. Dígame. Sí, el momento de la lista tuvo problemas de conexión. ¿Me podría anotar la lista, por favor? Usted, la profesora Rocío, ¿no? Buenos días, maestro. Esther Velázquez también tuvo problemas. Buenos días, maestro. Por favor. A ver, Rocío, Iberico, Esther Velázquez. Buen día, maestro, también. Rogelio Toche, Elmer Rogelio Toche. A ver, profesores. A ver. Iberico. El problema, profesor, es que en Túnez ha llovido Rocío, fuerte. Esther Velázquez, ¿quién más? A ver. ¿Quién? Ya, ¿quién más? Elmer Rogelio, anotó, profesor. Sí, ya está ahí. Bien, Ronnie Jiménez Esco, Víctor Ubaldo Loyola, Santiago Hugo Velázquez, Carlos Chalcón, Jesús Díaz, ya, bien. Bien, entonces, profesores, eso, ¿no? Así como hemos visto en las clases anteriores, el hecho de pasar de la parte analógica, o sea, física, ¿no? La parte física, ¿no? Antes usábamos la pizarra, ahora usamos una plataforma, el Zoom, el Google Meet, el Blackboard, ¿no? Entonces usamos esa plataforma en lugar de una pizarra, ¿no? Lo estamos usando como interfaz, pero no, antes poníamos un papelote ¿no? Y se escribía, algunos se leían al frente o escribían en la pizarra, pero tratábamos siempre, bueno, o he visto en algunos casos, no en todos, ¿no? Yo sé que ustedes no lo hacen, pero siempre trataban de, bueno, yo también he sido especialista en educación y cuando iba a verificar algunas sesiones de clase, los profesores del conductivismo, ¿no? O sea, querían que el alumno aprenda lo que él pensaba que era lo correcto y a veces ya no es así, pues no, hoy en día el mundo se ha globalizado, ¿no? Como les decía en las clases anteriores, entonces el conocimiento ya está dado, el conocimiento va cambiando y ya cambia rápido y está cambiando rápido, por eso les decía, estamos en un mundo donde hay que ver el paradigma, ¿no? Esa forma de pensar de antes ya no es igual, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que el alumno construya sus conocimientos, ¿no? Entonces, hay que ir por esa teoría del constructivismo, que el constructivismo y el conectivismo, ¿no? Eso tratemos de usar. Gracias, doctor. Sí, buenos días. Sí, se escucha. Sí.
Muchas gracias, profesor Ronald. Miren, muy interesante, ¿no? Lo que dice el profesor. Usó también la herramienta del PowerPoint. El PowerPoint es una herramienta muy potente, ¿no? Es una herramienta que nos permite generar recursos también, ¿no? No solo son diapositivas, también puedo generar video en el PowerPoint, ¿no? También puedo generar un software en el PowerPoint. Puedo hacer un software de repente. No sé si está dentro de su currícula, hay un curso que se llama Recursos Digitales, ¿no? Y bueno, hasta el año pasado lo enseñaba y... ¿Sí se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, maestro. Sí. Entonces ahí, por ejemplo, hacer páginas web, bueno, también crear un recurso online y offline, ¿no? Disculpe. Entonces, el PowerPoint también se puede, también lo puedes emplear para generar un juego didáctico, ¿no? Multimedial. Un aplicativo, mire, también se puede generar en el PowerPoint, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Es muy interesante este PowerPoint, es una herramienta muy poderosa. No solo es para presentar diapositivas, ¿no? No solo es para presentar diapositivas. Muy bien, ¿no? Las experiencias que ustedes han tenido y que ahora ya los fortalece a ustedes, ¿no? Porque les ha ayudado a poder migrar de esa era analógica a la era digital, ¿no? Y ahora ya ustedes prácticamente pueden estar en estos dos mundos, ¿no? En la analógica y en la digital, los pueden combinar y pueden hacer mejores sus clases, ¿no? Lo que yo siempre les invoco, profesores, por favor, es que que sus alumnos generen sus propios conocimientos, ¿no? Traten de guiarlos nada más para que ellos vayan generando. Cada alumno aprende de distinta forma, ¿no? Cada persona, no es como antiguamente a nosotros nos decían, tienes que aprenderlo, lo tienes que aprender sí o sí, ¿no? Entonces, de una forma, ¿no? De la forma que el docente lo decía. No, tratemos de cambiar ese paradigma, ¿no? No es así, ¿no? No es así el aprendizaje, ¿no? Hoy en día el alumno aprende de mil maneras, ¿no? De mil formas. Y con estas herramientas que tenemos, pues tenemos una ayuda suficiente, claro, para poder lograr el objetivo, pues, ¿no? A ver, el profesor Felipe. Hola, profesor, buenos días, ¿me escuchas? Sí, se le escucha, profesor Felipe. Mira, como te digo, ¿no? Durante el tiempo de pandemia, las experiencias que he vivido acá, como te dije la anterior, acá el sistema para nosotros es algo nuevo, ¿no? Incluso durante el tiempo de pandemia nosotros trabajamos así, visitando a las familias, cada uno en sus casas, porque no teníamos otra opción para desarrollar, porque el ministerio, y ustedes saben muy bien que durante la pandemia hubo algunos protocolos que nos limitaban el uso de mascarilla, el distanciamiento social, pero como no había otra salida, nosotros rompimos protocolos y trabajamos así con los estudiantes en forma así presencial, ¿no? Cada alumno con más por grupos, 5 alumnos en otro turno, a 5 alumnos para a los 25 o 30 alumnos que tenemos. Es por eso que hasta a mí me parece algo nuevo, pero gracias, digo, aprendiendo un poco más sobre trabajar, ¿cómo se llama?, así en forma virtual, herramientas que está utilizando Miro, Canva. A mí me dificulta. Nosotros siempre por mi parte no trabajo en Word, en PowerPoint para hacer algunas diapositivas, pero estoy viendo que Miro, Canva es algo más rápido, ¿no? Pero me dificulta un poco, pero estoy tratando de aprender.
descargando videos tutoriales para poder ir aprendiendo más. Es por eso que acá nosotros de clase así en virtual no lo estamos desarrollando por el acceso de internet que no tenemos. Eso es la participación que puedo dar, profesor. Muy bien, profesor Felipe, muy bien, ¿no? Pues poco a poco, ¿no? Eso es lo que hablamos, o sea, habla que en Perú, ¿no? A los distintos llega con la misma frecuencia, lo que si bien es cierto, por la selva, por la sierra, todavía hay pueblos que no tienen internet, ¿no? Entonces, de alguna manera se agencian con los softwares online, ¿no? Offline, disculpe, offline, ¿no? O sea, que no sean en línea, ¿no? Los llevan en sus USB y los descargan en sus máquinas y trabajan ahí, ¿no? De una forma offline, ¿no? Pero, como le decía también en las clases anteriores, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, pues, ¿no? Tenemos que ver la manera, ¿no? Ese es el reto, lo que decía el profesor Felipe, ¿no? El reto, ¿no? El reto de ver la manera, de buscar la forma, ¿no? De cómo darle solución a ese problema, ¿no? O a esa situación, o a esa necesidad. No le llamemos ni problema, llamémosle necesidad. Porque a veces nosotros hablamos de problemas, ¿no? Entonces, mejor llamémosle necesidad, ¿no? Voy a plantearme el reto de satisfacer esa necesidad, ¿no? Entonces, así nosotros vamos a poder hacer el cambio, ¿no? Entonces, eso, no cambiemos el paradigma, cambiemos la forma de hacer las cosas. Entonces, eso, y muy bien, ¿no? El profesor Felipe lo veo que está bien animoso de querer usar estas nuevas herramientas, ¿no? Y hay muchas herramientas y muchos que lo vamos a ver en la clase, ¿no? Pero nosotros tenemos que, le decía, escoger, ¿no? Escoger cuáles son esas herramientas las más necesarias para nuestra sesión de clase, ¿no? Porque para cada sesión de clase vamos a de repente obtener diferentes recursos, ¿no? Recursos para poder hacer la clase, ¿no? Muy bien, profesor Felipe. A ver, la profesora Gretel. Buenos días, maestros. Profesor, yo sí también quería compartir con ustedes un poco mi experiencia. Bueno, aquí en mi ciudad donde estamos, teníamos poca conectividad, ¿no? Y poca apoyo de los padres de familia también para adquirir internet. Y teníamos el reto que todos los estudiantes puedan tener, aunque sea en el celular de mamá, pues su internet, ¿no? E iniciamos nosotros con el WhatsApp, ya que yo soy profesora inicial, iniciamos utilizando el PPT, el PowerPoint, ¿no? A través de imágenes. Luego también hacíamos videos, ¿no? Para que los niños también puedan vernos, conocernos, no todo era imagen, sino también, ¿no? Mandamos, por decir, una actividad con videos y ellos también tenían que devolver videos, ¿no? De esa forma. Luego ya a mitad de año, ya yendo avanzando, ¿no? Buscando más alternativas, utilizamos lo que es el Google Meet, ¿no? El Google Meet, y algo por ahí era más en la interacción con los niños, también se sentían más cerca de nosotros, ¿no? Y también utilizamos lo que es el Zoom. Y hoy en día también nos quedamos, ¿no? Utilizando lo que es para comunicados, o sea, siempre armamos un grupo de WhatsApp de padres de familia para cualquier información, ¿no? Y cuando no hay clases, o por decir no hay huelga o algo así, nosotros nos vamos ya netamente con el y trabajamos con los niños. Eso sería, profesor, gracias. Muy bien, profesora Gretel, ¿no? Sí, ¿no? Realmente con estos problemas que ha habido, nosotros hemos aprendido mucho, ¿no? Cómo usar estas nuevas, realmente son nuevos recursos didácticos, ¿no?
veámoslo así también, ¿no? Antes, como decían muchos de ustedes, ¿no? Se usaba el papelote, la pizarra, luego salió el proyector, miren, ¿no? Luego salió el proyector y proyectábamos imágenes. Llega la computadora, la usábamos como para buscar información, pero hoy en día tenemos una serie de herramientas y recursos que podemos usar, ¿no? Para poder hacer unas bonitas clases, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? Muy bien lo que dicen ustedes para poder compartir todas sus experiencias que han compartido ¿no? Para todos nosotros y poder enriquecernos, ¿no? Y poder ver la manera de cómo se trabajó en distintos lugares, ¿no? Y qué podemos mejorar. Eso es lo importante, qué podemos mejorar. Y espero que el curso les haya apoyado en algo o les apoye en algo, ¿no? Con respecto a esto. Muy bien, profesores. Vamos a... Sí, dígame, profesor líder. Sí, solo para aclarar. Atentamente, participaciones de antecedido, y creo que muchos que coinciden, ¿no? En el uso de las herramientas virtuales. En el caso particular, la realidad geográfica y socioeconómica no tiene la misma oportunidad de tener acceso a estas herramientas. Seguramente en la costa ha habido mayores oportunidades, porque la banda del internet es, digamos, mejor que en la sierra o la selva. En la zona donde me encuentro, de los 200 estudiantes, por ejemplo, que tenía en ese entonces, un 150, digámoslo así, sí tenían la oportunidad de acceder, digamos, a estas clases virtuales a través del WhatsApp, pero hay un grupo de estudiantes que no lo tenían por estar en otras zonas, en otros lugares. Entonces con ellos pues teníamos que de todas maneras buscar la manera cómo desarrollar las o un mensaje. Un momento en que plataforma rusa, el Telegram, ¿no? Y entonces, mientras el WhatsApp estuvo colgado, y hasta ahora lo sigo utilizando el Telegram, porque también no, en este caso la ventaja es de que no, la información que uno puede enviar no se satura, digamos, en el celular o la tablet. Lo sigo utilizando hasta hoy en día. Pero antes de la pandemia también ya se venía utilizando otras herramientas. Solo que la pandemia ha ayudado, digamos, a acelerar, ¿no? El uso de estas plataformas virtuales. Antes de la pandemia se venía trabajando pues con Scratch, con lo que usted también decía para el desarrollo de la competencia en matemáticas. Mencionaba una herramienta hace un rato, un maestro. Entonces, las realidades han sido distintas. Las realidades han sido distintas, ¿sí? Algunos han tenido mayores oportunidades que otros, ¿no? Y bien por ellos, pero quienes hemos estado en una zona donde debido a las mayores dificultades, estamos con ese reto, pues, de hoy aprender y en su debida oportunidad hacer uso de estas herramientas virtuales. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor Linder. Sí, no, eso es lo que quisiera que se lleven de este curso, ¿no? Hablemos de retos, ¿no? De ahora en adelante vamos a hablar retos y vamos a cubrir necesidades, ¿no? Vamos a tratar de satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces cambiemos la forma de pensar, ¿no? Cambiemos esa forma de pensar. Ya no hay problemas, sino son retos, ¿no? A solucionar o necesidades, ¿no? Hay que solucionar esas necesidades. Y yo me voy
o me voy a implantar ese reto de solucionar esa necesidad, ¿no? Si lo vemos así, vamos a cambiar bastante nuestra institución, ¿no? Bastante. Bien. Vamos a empezar la clase, voy a compartir. ¿Sí se puede observar, profesores? ¿Se observa? Sí, maestro. Sí, maestro. Muy bien. ¿Se me escucha bien también? ¿Sí se me escucha bien? Bien. Ya, muy Sí, bien. sí, maestro, te escuché. Muy bien. Bien, ya hemos visto sobre esto. Entonces, miren, ayer justamente hablábamos sobre estos entornos de personales de aprendizaje, ¿no? Los PLE, ¿no? Los PLE, ¿no? Que son entornos personales de aprendizaje, ¿no? Y estos PLE, pues, justamente son, o sea, nosotros, como personas, cómo es que aprendemos, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos, qué herramientas usamos, ¿no? Para poder aprender, ¿no? Dentro de estas herramientas digitales, de estos recursos digitales, nosotros escogemos, ¿no? Comenzamos a escoger un conjunto de herramientas y las utilizamos, ¿no? Entonces, eso también es como nosotros aprendemos para poder hacer nuestras clases. Entonces, usamos el Zoom, ¿no? Usamos de repente, digamos, el WhatsApp, lo que decía el profesor, ¿no? Usamos el Facebook. Algunos profesores hasta TikTok, ¿no? TikTok, no se ha hablado, el Google Form, como decía el profesor también, el Filemora, el Kahoot, usamos la gamificación, ¿no? Usamos videos. Entonces, es la forma como uno va a aprender para luego poder ese aprendizaje transmitirlo, ¿no? A los alumnos, ¿no? Entonces, a eso se le llama entornos de aprendizaje, ¿no? De aprendizaje que se le dice PLE, ¿no? Y bien, y mayormente, pues, esto nace con la web 2, ¿no? ¿Por qué? Porque la web 2 es el que nos va a permitir, o sea, desde ese formato, desde ese punto de vista, porque la web es una sola, profesores, por si acaso, la web es una sola, sino que se nos presenta de diferentes formas, como lo hemos visto ayer, ¿no? Se nos presenta de la forma de poder leer, de la forma de poder compartir recursos, de la forma de poder buscar información y de la forma de poder interactuar, ¿no? Interactuar de una manera con la inteligencia artificial, ¿no? Que es el formato de Web 4. Entonces, miren, pero mayormente el docente está enfocado en el formato de Web 2. ¿Por qué? Porque el formato de Web 2 nos va a permitir hacer un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, ¿no? Y nos va a permitir compartir contenidos, nos va a permitir diseñar tareas, trabajar en las redes sociales, autoformarnos, utilizar las wikis, los blogs, ¿no? Entonces, de repente hasta utilizar lo que les decía, ¿no? Los proyectores, la televisión, ¿no? Que muchos profesores también he escuchado que lo utilizan por la sierra, ¿no? Los televisores, los proyectores, ¿no? Entonces, miren, todas esas herramientas analógicas y digitales que el profesor tiene que aprender para poder lograr hacer una clase, ¿no? Entonces, tenemos que empoderarnos de todas estas herramientas, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a aprender con eso, estamos diciendo que estamos dentro de un entorno personal de aprendizaje, ¿no? O sea, nosotros, es como nosotros aprendemos, ¿no? Esa es una PLE. Ahora le decía pues, que estamos inmersos más en el uso de la web 2, ¿no? Para la docencia, pues nosotros tenemos que compartir conocimientos, tenemos que dialogar, ¿no? Tenemos que estar en continua comunicación.
las herramientas que nos sirven son justamente las del formato web 2, ¿no? El Facebook, ¿no? El YouTube, el Google, y otras herramientas, el T-Word, ¿no? Los blogs, ¿no? Los links, o sea, hay una serie de herramientas, ¿no? Hay inclusive algunos que tienen esas herramientas para guardar links, ¿no? Hay una herramienta que sirve para guardar varios links. Hay algunas herramientas para hacer una pizarra virtual. Entonces, imagínate, ¿no? El bagaje de herramientas que existe dentro del ciberespacio y que nosotros tenemos que escoger para hacer una clase, ¿no? Usando esas herramientas y usando también algunos recursos didácticos, ¿no? Entonces, bien, entonces la web, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para mejorar los procesos de comunicación, ¿no? Entre el profesor y el alumno. Nos permite aumentar el interés y la motivación. Ya les decía de que ha habido estudios, ¿no? Y hasta ahora esos estudios están, ¿no es cierto?, ¿no? El alumno aprende mirando, escuchando, interactuando, ¿no? Viendo esas interacciones, videos, sonidos, textos, imágenes, todo eso, toda esa interacción multimedial de varios medios hace que el alumno capte de alguna manera. De repente hay alumnos que leyendo aprenden y hay alumnos que mirando aprenden. Entonces, cuando usamos estas herramientas digitales, estamos viendo de que los alumnos de todas maneras van a aprender de distintas formas, ¿no? Y el que aprende escuchando el videíto, va a aprender. El que aprende de repente mirando, ¿no? Mirando el video, va a aprender. El que aprende leyendo, de repente cuando se le pone el texto, va a aprender. Entonces, miren qué interesante el uso de estas herramientas web 2, ¿no? Para la enseñanza-aprendizaje. Profesor, ¿está Y el diapositiva sí, o está en la 3 nomás? hay una diapositiva donde dice herramienta web 2. ¿Se ve? Entonces no está compartiendo, maestro. Nada, profesor. Ya, a ver, voy a de nuevo a ver, vamos a compartir. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ve? Está cargando. Ahí ya. ¿Sí se ve ahí o nada? Nada. No se ve, profe. Entonces vamos a pasar a ver, voy a dejar de compartir para no hacer lo mismo de ayer, vamos a pasar porque de acá vamos a hacer unos programitas, ya vamos a usar algunos de los programitas, esa va a ser la tarea final, ¿no? El producto. Entonces, ¿saben qué? Vamos a pasar a la de ayer, al team. Vamos a pasar al team, ¿ya? Si tienen el clase de ayer, ¿no? ¿Lo tienen? Sí. Ya, a ese enlace vayan, por favor. Yo voy a pasar a ese enlace, ¿ya? Es el mismo enlace, ¿no, profe? Sí, el de ayer. El de ayer. Vamos a pasar.
Profesores, ¿me escuchan? Sí. Ahí se escucha, sí se Sí, se escucha, ¿no? escucha, maestro. Sí se escucha. Sí se escucha.
Por ahí, profesora, su audio. A ver, la profesora que está con su audio por ahí. Bien, miren, entonces, les decía, las indicaciones de contenido, ¿no? ¿Qué es esto? Es un sistema de suscripción de contenido, ¿no? A los sitios web preferidos sin tener que invertir tiempo en visitarlos. Hoy en día casi la mayoría de páginas web tiene las indicaciones de contenido, ¿no? Tiene una incluido, incrustado dentro de todos sus contenidos, un cajoncito, ¿no? Para poder nosotros lograr conectarnos con otras páginas, ¿no? Con otras páginas que tengan la información de la que nosotros estamos difundiendo, ¿no? Bien, miren, acá tenemos aplicaciones web para la docencia virtual. Miren, yo les decía que existen millones de recursos, millones de herramientas digitales, ¿no? De las cuales nosotros tenemos que escoger, ¿no? ¿Cuáles son esos recursos que vamos a utilizar en nuestra clase? Acá tenemos el Classcraft, ¿no? Que es una plataforma o una aplicación educativa, ¿no? Que se basa en el rol de personajes, es decir, que se basa en la técnica del juego, ¿no? El Classcraft. Entonces ustedes pueden observar ese Classcraft, ¿no? Que es parecido al Kahoot, ¿no? Miren, aquí tenemos también el Kahoot, ¿no? Que justo muchos de ustedes en lo que hemos estado conversando ya lo han trabajado, ¿no? Y que sirve para Maestro, hacer... disculpe, Sí. no está compartiendo la diapositiva 18. Usted está en la 18 y todavía se ha quedado en la 5. Ujú. A ver. Miren, y eso que estamos en el Classroom, ¿no? Y sigue igual. El internet está un poco mal. Ahí sí se mira. Sí, profesor. Y ya no le voy a poner la interacción, porque si le pongo la interacción se va parece. Ahí sí cambia, ¿no? Ahí. Mejor así nomás lo voy a dejar. Ya no le voy a dar, porque si no, de repente el internet de nuevo se congela de nuevo, ¿no? Bien, le decía de que existen pues una serie de herramientas o aplicaciones dentro de la web, ¿no? Que nos permiten para poder hacer nuestras clases, ¿no? Entonces, tenemos el Classcraft, tenemos el Yahoo, que muchos de ustedes ya lo han usado, ¿no? Para hacer lo que son cuestionarios, ¿no? De evaluación, de una forma de concurso, ¿no? Y es muy interactivo ese Kahoot, ¿no? Muy, muy bonito. El Meet Meister, ¿no? Que puede crear mapas mentales, miren, el Meet Meister, ¿no? Pero ustedes también ya han usado otros, ¿no? A ver, el Miro, por ejemplo, ¿no? El Miro, ¿qué más han usado? A ver, mayormente hoy en día usan el Miro, ¿no? Todo el mundo lo veo que está en el Miro, hacen sus mapas mentales, ¿no? Pero también existe el Meister, ¿no? Y hay otros más, ¿no? Y hay muchos más. Miren, también tenemos el NearPod, ¿no? Para crear lecciones informativas e interactivas, ¿no? Incorporando tantas diapositivas como elementos en 3D, o sea, miren cuántas herramientas, ¿no? Tenemos dentro del Internet. El Padlet, ¿no? El Padlet que también es digamos, una herramienta que nos va a permitir colocar así como en la pizarra colocábamos diapositivas, nos va a permitir hacer un mural, ¿no? Nos va a poder permitir hacer un mural y poder ahí pegar así como etiquetas, ¿no? Para poder luego exponer esas etiquetas, ¿no? Las puede exponer, ¿no? Las puede enlazar y exponer.
Miren, este es otro recurso que podemos lograr, ¿no? El Padlet es una herramienta digital que nos va a permitir crear este recurso, ¿no? De un mural, un mural colaborativo, ¿no? Entonces, para nosotros presentarlos y poder trabajar con ese mural con nuestros alumnos, tenemos el Perl 3, ¿no? Curación de contenidos colectiva que permite organizar, explorar, compartir cualquier URL, ¿no? Este también, acá puedo yo guardar URLs, ¿no? ¿Para qué? Para en mi clase presentar, depende del curso que se esté dictando, ¿no? Links que me lleven a desarrollar esa clase, ¿no? El Quixi, ¿no? Que ya lo han usado ustedes también, que es justamente para realizar preguntas. El Slap, ¿no? Que es otro software, ¿no? Basado en la nube. Y también, pues, sirve para también poder interactuar con diversos elementos, ¿no? Tanto lo que es videos, textos, imágenes, sonidos, poderlos presentar, ¿no? El Socrative, ¿no? También nos sirve para hacer cuestionarios, ¿no? Para hacer cuestionarios con tiempo. Inclusive algunos de ustedes han usado, los escuché por ahí, el Google Form, ¿no? Con el Time, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Cuando se une, el Google Form también es muy bonito, ¿no? Para hacer, hacer exámenes, ¿no? Y ponerle el time, ¿no? Colocarle el time para poder nosotros darles tiempo, ¿no? Darles su tiempo. Bien, el FlickNav, ¿no? El FlickNav, que es una herramienta de publicación en línea, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? El FlickNav. Miren, tantas herramientas, pero me pareció muy bonita este FlickNav porque nos permite trabajar o hacer un catálogo digital, ¿no? Interactivo. Puedo hacer un libro ahí, ¿no? Miren, ya lo vamos a ver. Es una herramienta de publicación en línea basada en un navegador que utilizan personas de todo el mundo para crear y publicar catálogos digitales, revistas, folletos, portafolios, imágenes, álbumes, fotos, periódicos, ¿no? Es una herramienta muy, muy interactiva. Y bueno, tenemos también acá el Kahoot, ¿no? Que es lo que han usado, he visto varios de ustedes, que también es interactivo, que también tiene ya tiene sus, a ver, algunos cursos, ya los tiene ya creados, y que nosotros los podemos usar para cambiar las preguntas, y también tiene para crear sus propios cursos, ¿no? O sus cuestionarios, disculpen, ¿no? Para crear sus cuestionarios, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Tiene la opción de profesor, la opción alumno, ¿no? El alumno para que pueda ingresar y la opción de profesor, que es el que va a editar los cuestionarios, ¿no? El que lo va a hacer los cuestionarios. Bien, vámonos a un receso de unos 15 minutos y volvemos para poder hacer estas herramientas. Vamos a crear un libro digital, ¿no? Utilizando la aplicación web